Hola amigos, bienvenidos al canal. Bienvenidos a otro vídeo de huerta. Estos días es lo único que estoy haciendo. Pronto voy a ponerme con otras cosas, pero quiero ya tenerlo todo sembrado y todo plantado porque es lo que me habría gustado tener hecho ya hace a lo mejor un mes o así. Pero bueno, hoy he cogido todas las semillas que quiero sembrar de siembra directa. En este vídeo os voy a enseñar y os voy a hablar de todas las cosas que yo siembro de siembra directa, que es, como su nombre indica, sembrar directamente en el suelo, en vez de pasar por un semillero, que eso ya lo habéis visto, y esas plantas ya las he estado plantando. En el vídeo anterior hablamos de los pavos y cómo estoy intentando proteger la huerta de los pavos. Si no habéis visto ese vídeo, pasaros a verlo. Ese vídeo lo grabé hace un par de días y todavía no ha hecho suficiente viento para que vuele el halcón este, entonces todavía no he soltado a los pavos. Me da pena, pero realmente si no hay viento, este halconcito no vuela y no vamos a poder ver si funciona o no, y corremos el riesgo de que los pavos se coman una vez más todo lo que he plantado. Entonces voy a esperar un poquito más, pero no os preocupéis que os lo enseñaremos. Aquí están todas las semillas que he seleccionado para sembrar de siembra directa este otoño. Tengo bastantes zanahorias de diferentes tipos. Las que más ilusión me hace sembrar este año, que no sembré el año pasado, a ver si las encuentro, aquí están. Estas nos las dio Mike de Fuera de Campo y son zanahorias redondas, con lo cual no necesitan un suelo que esté preparado tan profundo. Entonces creo que para el suelo arcilloso que tenemos aquí puede ir muy bien, aunque también voy a cultivar bastantes zanahorias de las largas, tanto rojas como estas, que son comunes en esta zona, como normales, naranjas. El año pasado sembré bastantes zanahorias y salieron muy bien, la verdad. Las sembré en un bancal que es bastante profundo y tiene mucha materia orgánica y muy suelto, y este año lo voy a sembrar en otro bancal aquí, que espero que también se den bien. Otra cosa que tengo bastante son remolachas. Tenemos tanto estas normales, redondas, rojas. Estas que nos las ha mandado Manuel, muchísimas gracias Manuel. Manuel nos ha mandado un montón de semillas. Estas, bueno, no hay foto, ¿no? Se llaman Chioggia y por lo que he visto en internet son de estas que tienen círculos concéntricos de color rojo, blanco, rojo, blanco. A ver si nos salen. Aquí realmente no vienen muchas semillas, así que espero que salgan bien. También tenemos de las amarillas, que las he sembrado ya 2 veces y no acaban de salirme bien. No sé por qué es, realmente, y había pensado que a lo mejor las podría sembrar unas pocas, por lo menos, en semillero para ver qué está pasando, porque germinan, pero luego no acaban de salir. Tengo luego de estas que son más alargadas y ya estaría. También tenemos unos cuantos rabanitos. Los rabanitos la verdad es que me gustan mucho porque las puedes sembrar prácticamente en cualquier época del año. Aquí realmente, que hace mucho calor en verano, salen mejor si las sembramos en otoño o a principios de primavera. Pero lo bueno es que están la mayoría de los rabanitos listos para cosechar en, no sé, entre 18 días como estos, que son muy pequeñitos y maduran súper rápido, hasta, no sé, a lo mejor 30 días o así, pero vamos, normalmente no más de un mes ya están listos para cosechar. Tenemos unos amarillos. Aquí Manuel nos ha mandado uno que pone rabanitos de colores. Veremos a ver qué colores. Aquí tenemos uno que también nos ha mandado Manuel, que pone blue radish, o sea, rabanito azul. No sé, la verdad es que no lo he mirado en internet tampoco. Y aquí tenemos uno que pone black radish, o sea, rábano negro, que la verdad es que yo tenía semillas de rábano negro y las cultivé hace unos años y salieron muy bien. Ya está, hay algunos rabanitos más normalillos. Vamos a sembrar espinacas. Sembré algunas en el invernadero, esas las plantaré, pero así tenemos ya una primera tanda, la del semillero, y ya podremos sembrar las siguientes tandas, porque lo bueno de las espinacas es que por lo general aguantan heladas, no demasiado fuertes, pero heladas así no muy fuertes sí que las aguantan, no se mueren. Entonces puedes tener
si las siembras con suficiente tiempo, tienes unas plantas de espinacas con bastantes hojas que puedes ir cosechando a lo largo del invierno porque no se van a morir. Me gustan mucho las espinacas. También vamos a poner rúcula. Esto es rúcula, está muy bien. Y luego tenemos también unos nabos pequeñitos. Estos son muy lindos. Y tenemos el típico nabo grande también, que yo lo usaría para caldos, realmente. Y otra cosa que quiero sembrar de siembra directa para ya tener más tandas, porque el otro día me visteis plantando lechugas y lo que quiero hacer es sembrar más lechugas. Las siembro así, a voleo, quizá haga un mix de estas tres, y creo que tengo alguna más. Y las siembro así como en pequeñas islitas y cuando las queremos cosechar corto las hojas y ya está, dejando planta para que puedas seguir produciendo hoja y simplemente cosechamos hoja. Así es como más me gusta realmente, pero siempre me gusta comprar lechugas porque vienen ya una por alveolo y eso está muy guay también porque hacen una lechuga y bueno, así también me gusta. Pero para sembrar, me gusta sembrar así a voleo en grupos. Y por último, que tengo aquí, son guisantes, que hay gente que los hace en semillero, pero yo prefiero realmente sembrarlos de siembra directa. El año pasado estuve haciendo o comprobando un calendario de siembra, viendo a ver cuándo se daba mejor los guisantes aquí en nuestra zona, y realmente creo que hasta octubre no llegué. Sembré en agosto, a lo largo de mediados de agosto y todo septiembre, y creo que, ya no me acuerdo si hice en octubre o no, pero sembraré unos pocos ahora. Y lo que sí que comprobé tanto el año pasado como el anterior es que cuando mejor nos salen es sembrando en febrero. O sea que la mayoría de los guisantes los sembraré en febrero, pero no viene mal sembrar ahora también unos pocos para comprobar. Y ya estaría. Esto es lo que voy a sembrar todo hoy. Luego, para continuar con esto de la siembra directa, porque yo entiendo que hay mucha gente que no quiere hacer semilleros y a lo mejor no tiene un vivero cerca para comprar las cosas de vivero y de semillero, y prefiere hacer siembra directa, tiene un huerto pequeño, quién sabe. El caso es que hay muchas cosas que se pueden sembrar de siembra directa. Realmente todo se podría sembrar de siembra directa, pero algunas cosas se dan mejor de siembra directa y hay otras que no se dan tan bien de siembra directa y se dan mejor en semillero. Pero bueno, aparte de todo lo que os acabo de enseñar de mis semillas, otras cosas que ya he sembrado de siembra directa que os quiero enseñar porque algunas ya están saliendo. Aquí en este bancal la semana pasada, o fue la anterior, ya no me acuerdo, sembré ajos de siembra, que no es semilla realmente, es el diente de ajo que se planta en la tierra, pero lo llaman ajo de siembra. Creo que el consenso ha sido que como se trata de un órgano vegetativo, o sea, de la planta, no es una semilla, lo llamaríamos plantar. Pero bueno, da igual. Aquí he sembrado / plantado ajos. Y ya están saliendo. No hice más que separar los dientes de la cabeza de ajo y plantar cada diente en un agujerito y ya está. Y como en mayo, junio estarán listos para cosechar, ya se estarán secando y los podremos sacar y tendremos una cabeza entera. Son muy fáciles los ajos. Otra cosa que sembré de siembra directa son las habas. Me encanta sembrar habas, siembro habas todos los años. Aquí normalmente se siembran desde mediados de agosto incluso hasta, no sé, finales de noviembre, principios de diciembre. Yo he sembrado en agosto y me suelen salir habas antes de que llegue el invierno, y he sembrado en octubre y me suelen salir las habas para comer en primavera ya, y este año he sembrado en septiembre, que creo que estará bien. Más tarde que octubre no he sembrado, pero imagino que es igual que sembrando en octubre, acabas teniendo cosecha en primavera. Y aquí las tenemos, y ya han germinado todas. Me encanta ver cuando germinan las cosillas que planto o siembro. Las habas yo siempre las siembro muy cerca, más de uno me ha escrito diciendo que están demasiado cerca, pero realmente yo veo que producen bien y al estar cerca se aguantan unas a otras y no las tengo que entutorar, lo cual me gusta. Y otra cosa que tenemos aquí al lado, que bueno, todavía no ha empezado a salir, o sea que no os puedo enseñar nada, pero en este bancal de al lado, ahí están las habas, en este de al lado
sembramos y aquí tenemos la misma disputa que con los ajos. He plantado / sembrado patatas de siembra, que es la patata. Por lo general ahora en otoño, sobre todo en un clima como el nuestro, que los inviernos no son tan fríos, se siembran / plantan patatas en primavera y luego se puede hacer una siembra de patata tardía en otoño, que es lo que he hecho aquí. Y normalmente lo que se hace es, se plantan las patatas en primavera, que lo que se hace es coger las patatas grandes y se cortan en trozos, dejando siempre un ojo en cada trozo, y luego en verano, cuando estén listas para cosechar, se cosechan, y todas las que han salido muy pequeñas se guardan para plantar enteras ahora, en otoño. Y eso es lo que he hecho. Compré patatas de siembra, que son todas pequeñitas, entonces no hay que cortarlas y se planta una por agujero y todavía no han empezado a salir. Esperemos que salgan pronto. Pero la verdad es que en esta época del año nunca he plantado patatas. Patatas he plantado muy pocas veces, o sea que no estoy muy familiarizada con el tema. Pero creo que dentro de unos meses empezará a haber patatas ya listas y a lo largo del invierno voy a poder ir cosechando las que necesite. No voy a tener que cosecharlas todas a la vez. Y supongo que eso se puede hacer. Pero mi idea es ir cosechando poco a poco las que necesite a medida que estén medianamente listas. Al final de cuando esté cosechando estarán más grandes y al principio estarán más pequeñas, pero creo que estará bien. Creo que no he sembrado nada más. Otra cosa que se podría sembrar de siembra directa son, por ejemplo, las cebollas para cebolla tierna, que se suele sembrar un bulbito de cebolla, que otra vez sería, ¿es plantar o es sembrar? Porque no es una semilla. Pero bueno, se planta un bulbito de cebolla pequeñito y eso dentro de unos meses se ha convertido en una cebolla tierna y te la puedes comer tierna. Esos bulbitos no conviene plantarlos para guardar cebolla para secar, porque la mayoría de las variedades de cebolla son plantas bianuales, lo cual quiere decir que el primer año hacen un desarrollo vegetativo y el segundo año hacen flor. Y las cebollas que hacen flor no se guardan bien para secar porque tienen el tallo floral en el centro que hace que no se conserven bien. Con lo cual, si quieres cebolla para secar, conviene que sean de semilla, pero para cebolla tierna se puede plantar bulbitos, que es, por ejemplo, de donde viene los calçots, que son comunes en esta zona y en Cataluña, que son, se plantan bulbitos de cebolla y en unos meses ya se ha hecho una cebolla tierna y se arma una calçotada para comer los calçots con la salsa esta famosa, que he de decir, no he participado en calçotadas lo suficiente, me gustaría ir a más. Bueno, voy a ponerme a sembrar. Voy a empezar con las zanahorias. Aquí está el bancal que he escogido para las zanahorias, que tiene 3 líneas de goteo y creo que eso le va a venir bien a las zanahorias para poder sembrarlas más juntas. Y he decidido que voy a dividir el bancal en 2 porque es bastante grande y el año pasado pusimos zanahorias en un bancal más pequeño y tuvimos más que suficientes. Así que lo voy a dividir en 2, en un lado voy a poner remolachas y en el otro voy a poner las zanahorias. Hasta ahora no hemos tenido unos días que vienen, yo que sé, una semana entera de quizá lluvia y nubes, entonces es buen momento para sembrar sobre todo las zanahorias, porque las zanahorias son unas semillas muy pequeñitas. A ver. ¿Las veis? Son diminutas y las semillas a la hora de sembrar se intenta sembrar o la norma general es sembrar las semillas a una profundidad que sea el doble de su tamaño, del tamaño de la semilla. Entonces, claro, el doble del tamaño de la semilla de zanahoria no es nada, está prácticamente en la superficie. Entonces, si tienes unos días que van a ser muy soleados, se puede secar rápidamente y no germinar bien. ¿Qué es lo que me pasó el otoño pasado? Pero luego cuando sembré en primavera, sembré en unos días que llovió varios días seguidos y luego estaba nublado, entonces germinaron muy bien. Entonces por eso he elegido el día de hoy, porque dan nubes y a lo mejor lluvia en los próximos 4 o 5 días.
Ahora, hay maneras de sembrar zanahorias evitando que se te deshidraten sin tener que elegir días de lluvia, sobre todo si vives un clima como el nuestro que nunca llueve. Te pasarías la vida esperando para sembrar tus zanahorias. Hay gente que pone un tablero después de sembrar, lo riegan bien y ponen un tablero encima, o incluso ponen como sacos de estos de tela para, no sé, el típico antiguo saco de patatas, y lo tapan con eso, regando bien primero, y luego una vez germinan, eso hay que estar atento para ver cuándo germinan y quitarlo, porque si no, bueno, se mueren. Hay que estar atento. A mí nunca he hecho eso, me da un poco de pereza hacer eso. He elegido este día. Si veo que no llueve o hace demasiado calor o se están secando, vendré a regar un poquito. Eso es lo que voy a hacer. Bien, eso suele ser sobre todo problemático con las zanahorias. Ahora, las remolachas nunca he tenido problema, siempre y cuando esté regando de manera medianamente constante y esté el suelo húmedo, porque la semilla de la remolacha es bastante más grande y la puedo enterrar más, entonces no suele ser un problema. Bueno, al lío. Aquí tenemos el bancal donde voy a sembrar las zanahorias. En este bancal hemos quitado hierbas y realmente no lo he preparado porque este bancal estaba ya bastante suelto, la tierra bastante suelta del año pasado, y creo que no le hace falta. No sé, voy a probar. Yo, para sembrar zanahorias, lo que suelo hacer es, aquí regamos con riego por goteo, tenemos los goteros a 33 centímetros, este bancal tiene 3 líneas de gotero y están a menos de 20 centímetros cada uno. Entonces yo lo que hago es mover un poco la tierra y, así como si fuera sal, las semillas de zanahoria, y luego lo tapo así, pero muy poco, y ya estaría. Sé que es una manera poco ortodoxa, pero así es como lo hago y me salió bien el año pasado. Y bueno, es que no puedo hacer líneas porque hay parte entre los goteros que no se riega bien. Entre medias, como aquí, no está suficientemente húmedo, yo creo, para las zanahorias. Total, que por eso lo hago así, así, y lo tapamos un poquito, tal cual. Ya he terminado con las zanahorias, las he sembrado todas y a medida que las sembraba he ido dejando los paquetes de semillas donde estaban sembrados, y para acordarme de dónde he sembrado cada variedad, que ya sabéis que si no a mí se me olvida, he hecho una foto con mi teléfono y luego además he hecho un pequeño vídeo. Así puedo ver el orden en el que están las variedades, y además luego he regado, les he dado un buen riego. Si veo que mañana está seco o dentro de 2 días ha secado y no ha llovido, volveré a regar. Y nada, ahora voy a ponerme con las remolachas, que básicamente el procedimiento es el mismo, siembro igual, lo hago así en grupitos, luego simplemente lo cubro más, porque esta semilla quiere estar un poco más enterrada. No demasiado, pero un poquito más, solo para que no se deshidrate y no se muera, que germine bien. Ahora, tener en cuenta que la mayoría de estas semillas, sobre todo las semillas de raíz, que quieres que cada planta produzca una raíz lo más grande posible y demás, se suelen sembrar bastante cerca, se siembra de más, y luego, después de germinar, unos días después de germinar, cuando ya tienen las primeras hojas verdaderas, se viene y se hace lo que se llama clarear. Se quitan algunas plantas para que cada planta que quede tenga suficiente espacio para desarrollar una buena raíz. Entonces por eso estoy sembrando de más y un poco así a voleo, porque luego volveré y quitaré plantas. ¿Se gasta semilla? Sí. Y luego el tema de clarear es bastante trabajo. Sí. Entonces hay alguna gente que sí que intenta sembrar menos para no tener que clarear tanto. Bueno, yo lo hago así y tampoco me molesta demasiado tener que venir luego a clarear. Ya está, tengo todo este bancal sembrado, mitad de zanahorias, mitad de remolachas. Le he puesto un poco más de composta encima a las remolachas y les he dado un buen riego. Y ahora me voy a poner con espinacas
y rabanitos. Lo bueno de, bueno, por un lado las espinacas, que es un cultivo que no es muy alto, eso, se mantiene bastante pegado al suelo. Lo voy a poner entre los brócolis, que aún no he plantado, o sea que voy a ir dejando espacio para los brócolis, y igual los rabanitos, que los rabanitos al tener un ciclo de cultivo tan corto van a estar, bueno, como ya os he enseñado unos que tardan 18 días, pues dentro de 18 días los brócolis que vaya a plantar ahí no habrán crecido mucho, no van a darles sombra y bueno, creo que es un buen cultivo para asociar con los cultivos que cuando son pequeños no ocupan mucho espacio, pero hay que dejarles espacio porque cuando son grandes sí que ocupan espacio. Para esos cultivos los rabanitos me parecen, y las lechugas, por ejemplo, me parecen una asociación muy buena porque pueden ocupar ese espacio que de otra manera se quedaría sin cultivar toda la temporada. Entonces te da, pues eso, una cosecha más del mismo bancal, en el mismo espacio. Aquí este es el bancal de los brócolis, que ahí ya tengo los brócolis con lechugas entre medias y por aquí no tengo nada plantado, pero aquí van a ir más brócolis y romanescos, entonces dejando hueco para ellos voy a ir sembrando primero espinacas y luego voy a ponerme con rabanitos. Y nada, seguiré sembrando el resto de semillas, que realmente este tipo de semillas las siembro todas igual. Aparto un poco lo que es el acolchado y un poco de tierra, siembro como si fuera sal y luego lo tapo un poquito y lo tapo más o menos según el tamaño de la semilla y luego si lo veo necesario les doy un pequeño riego. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, que hayáis aprendido algo nuevo y a sembrar, se ha dicho, que el otoño es una época perfecta para sembrar un montón de cosas y además los cultivos, en mi opinión, son bastante más fáciles. Hasta la próxima.